Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento y el misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Acá nos encontramos con el apóstol Pablo mostrando o tratando de ministrar, tratando de hablar, tratando de mostrar todas las cosas que hay escondidas, dicho de alguna forma, en Cristo, en el Señor, de la gracia, del amor, de la misericordia. Si vamos al capítulo 1, nos encontramos con que habla de la riqueza de Dios. En el capítulo 2, la última parte que compartimos, la última vez que me tocó compartir a mí, habla de los lugares, de ciertos lugares, dicho de alguna forma, con respecto a las personas, los que estaban lejos, los que estaban cerca, pero ambos necesitaban de Cristo. Esa diferencia que había entre el gentil y el judío para la ley, pero no para el Señor. Y acá Pablo está hablando, dice que está preso. Pablo está preso, está en una cárcel y está escribiendo, está exhortando a los hermanos de Éfeso. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice lo siguiente: si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, por medio de la revelación que fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Como todos sabemos, y esto es importante llevarlo a cabo, es importante comentarlo, porque un cristiano, yo siempre digo, un hijo de Dios, la vida tiene que estar quebrada en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo, porque Cristo es el que cambia. Cristo, a través del Espíritu Santo, opera en el corazón. Por eso es importante el Evangelio, entender de que el Evangelio apunta a la mente y al corazón,
Primero la mente y después baja el corazón. Y cuando baja el corazón, la persona tiene que tomar decisiones. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Esto es lo que hace Pablo referencia de lo que él había escrito. Si vamos a Hechos, a Hechos de los Apóstoles, en capítulo 9, habla del encuentro de Dios, del Señor con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo estaba en contra del Evangelio de Jesucristo porque habían tirado por abajo la ley, digamos, dicho de alguna forma. Entonces Pablo es un perseguidor de los cristianos. Y él había pedido autorización para prender a todos los cristianos. Camino a Damasco, alabado sea el nombre del Señor, una voz desde el cielo se le aparece a Pablo y escuche, Pablo cae en tierra. Y ahí donde es Dios el que tiene un encuentro con Pablo. Y ese Pablo que habla, que quería matar cristianos, es una persona indefensa, que el poder de Dios que operó en él, lo empezó a hacer cambiar de pensar y de sentir. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Y de esto habla Pablo. Dice lo siguiente. Mire el capítulo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación del Evangelio, en este caso, se estaba dando. Se había dado ya a los profetas, ya en este caso eran los apóstoles, por el Espíritu. Y él había sido uno de los que había tenido la gracia de Dios, de recibir, y era una de las cosas que tenía, era llevar el Evangelio, que Dios lo había revelado, el Evangelio a los gentiles. Por ahí nos damos cuenta, por ahí queremos luchar contra Dios mismo, pero Dios va obrando. El Espíritu Santo obra desde afuera en la persona. Llegado el momento, es el momento que Dios hace a la persona, es como que le hace un clic y entiende, pero no es de un momento para otro. El Espíritu Santo es el que va convenciendo a la persona de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Y llegado el momento, el Espíritu Santo obra para poder ser sellado por el Espíritu Santo. Y dice, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Acá habla del cuerpo de Cristo. Y copartícipe de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ese poder que operó en Cristo, cuando dice resucitándoles de los muertos, es el mismo poder, es el mismo Cristo. Operó en Pablo. ¿Para qué? Por gracia. ¿Para qué? Para usarlo para su gloria. Para que los gentiles nosotros pudiésemos entender a través de la obra del Espíritu Santo que somos importantes para Dios. Que somos importantes. En la cruz de Cristo, esa sangre fue derramada por nosotros los gentiles también. ¡Qué amor! El amor de Dios. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá hablábamos la otra vuelta que el Señor le dio que se le dio toda autoridad y por cabeza a la Iglesia. Acá
está hablando de que la iglesia, el apóstol Pablo está hablando de que debemos entrar en acción para poder seguir predicando el evangelio, y habla de las potestades porque va a haber luchas, porque va a haber batallas, porque hay principados y potestades que como hablamos de las otras oportunidades, que era el mismo enemigo, el diablo mismo, el que opera y es el que no quiere que se predique el evangelio. Y en este caso estaba pasando esto también, porque había una lucha, había algo tan enquistado, digamos así, en la religión judía, que el gentil no tenía derecho a las cosas del Señor, y había una oposición. Y acá habla de que la iglesia debe presentar a estas huestes que están en los aires. No es haciendo lucha, sino predicando el evangelio, la obra de Cristo a través de la palabra. Dice, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien, versículo 12, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Acá el apóstol Pablo está haciendo referencia a su situación de que los hermanos no decaigan. El que estaba en problema estaba animando. Esto muestra de la grandísima obra del Señor en Pablo. Que el Señor nos ayude y que la iglesia, nosotros los que somos la iglesia, podamos entender del operar del Espíritu Santo en nosotros, que podamos pedirle a Dios, que podamos entender que por más situación, por más tribulación, por más angustia que nos toca vivir, por más lucha, por más oposición, que nunca decaigamos, porque ese mismo Cristo que operó en Pablo, puede operar en cada uno de nosotros, puede operar en aquella persona que hoy está persiguiendo la obra de Cristo. Puede aparecerse ese Cristo al corazón, hablarle, mostrarle a través de la palabra de que hay un camino. Y el camino es Jesucristo. Que podamos entender, que no bajemos los brazos. Esto es lo importante para hoy. Que no bajemos los brazos, que no nos descaigamos en ningún problema, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra. Hay luchas, hay oposición, hay situaciones. Pero lo importante, dice que no decaigamos. Tenemos entrada a Él, el momento que queramos, por la fe en Él. Lo importante de esto, hermanos, es ir en oración, animarnos, apoyarnos y clamar. Porque tenemos la entrada directa a través de la obra del Señor, a través del Espíritu Santo, delante de su santa presencia. Y ahí, como hermanos, podemos ponernos de acuerdo para clamar, para pedir por favor a nuestro Padre Celestial que nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos entender, que podamos buscar, que su Espíritu Santo pueda sensibilizar nuestros corazones, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Que realmente podamos entender las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en la vida de muchos siervos y que podamos ser instrumentos para su gloria y para su honra. Que el Señor bendiga su palabra.